Bienvenidas y bienvenidos a este cuarto encuentro de nuestro taller de análisis de la realidad. Em, Quiero agradecer a los frailes agustinos recoletos que pues han abierto este espacio para, sobre todo los profesores del Colegio Fray Luis de León de Querétaro y bueno, también al Espacio Popular de Exploración Cristiana, eh, con el que podemos compartir estas reflexiones con diferentes colectivos de México y de América Latina. Ya tuvimos tres encuentros previos a este, en donde pudimos hablar de la realidad de los derechos humanos en México, también sobre la situación, la actualidad electoral, ¿no? En nuestro país. Y hoy vamos a ver un tema pues muy amplio. Yo creo que no puede haber un tema más amplio, ¿no? Revisar la realidad, la actualidad internacional y latinoamericana, también considerando que estamos a 2 días de las elecciones para presidente en nuestro país, ¿no? Para presidenta, seguramente. Bueno, pues voy a presentar a nuestros queridos y muy estimados invitados que nos van a compartir su reflexión. Y también quiero compartirles que, bueno, les digo, creo que esta charla va a valer mucho la pena, va a estar muy interesante. Yo estoy emocionado desde hace varios días por esto y ya llegó el momento de encontrarnos, ¿no? Entonces, voy a presentar primero a Miguel Álvarez Gándara, que nos va a compartir sobre este punto de vista de la actualidad internacional. Miguel Álvarez Gándara es cofundador, junto con el querido y admirado obispo Samuel Ruiz, de Serapaz, Servicios y Asesorías para la Paz. Fue secretario del Grupo de Obispos Amigos, miembro por 40 años de los equipos de don Sergio Méndez Arceo y por 20 años de don Samuel Ruiz García, Premio Nacional de Derechos Humanos 2017 y también miembro de diversas redes y movimientos civiles y eclesiales activos en la construcción de la paz y de los derechos sociales e indígenas. Y aquí también nos acompaña nuestra eh, muy querida doctora Gabriela González. Quiero decir que también con Gabriela ha podido compartir otros temas de reflexión teológica contemporánea que pueden encontrar en el canal de YouTube de Exploración Cristiana, en el mismo canal de YouTube donde dejamos estas encuentros de reflexión. Gabriela González es profesora investigadora del Colegio de Estudios Latinoamericanos, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, feminista, descolonial, antirracista, anticapitalista, licenciada en Ciencias Políticas por la UNAM, maestra en Estudios Latinoamericanos y doctora en Estudios Latinoamericanos también por la UNAM. Pues muchas gracias por aceptar esta invitación, por confiarnos. También quiero felicitarnos a todos por estar dispuestos a reunirnos, por estar dispuestos a escuchar y a dialogar sobre estos temas, porque también creo que a veces puede ser complicado, ¿no? Puede ser, ya sabemos también que quizá el lunes sea temporada, sea oportunidad para reconciliarnos, ¿no? Con nuestros familiares o amigos con los que tal vez tenemos opiniones distintas. Pero bueno, arrancamos para aprovechar al máximo este tiempo y doy la palabra a Miguel Álvarez. Muchas gracias, Miguel. Bienvenido y te escuchamos con mucha atención. Pues primero, gusto saludarles. Es, qué bueno que ahora sí se pudo. La vez pasada, mm, los, mm, los duendes nos metieron una zancadilla y no nos pudimos conectar. Pero bueno, eh, creo que le voy a hacer muy bien de telonero a la reflexión que viene después, porque yo lo que quiero plantearles primeramente es que no podemos entender el momento mexicano, ni tampoco la pregunta eclesial, sin animarnos a ver eh, lo que está pasando en la situación global. Y para mí resulta que estamos en el cruce de varias crisis, ondas históricas, civilizatorias, cruciales,
y que, y que acá nos llegan como en el último vagón del tren largo que ya giró, pero aquí parece que no hubiera girado por el hecho que no lo veamos. Una crisis del tamaño de esta que, por cierto, el Papa Francisco, de varias de estas que voy a mencionar, es la voz libre que las está eh, visualizando y planteando, en fin. Pero bueno, la primer gran crisis, este derecho que por siglos, siglos y siglos se dio el hombre y la mujer, la humanidad, de considerar a la naturaleza un recurso para nuestro desarrollo como sujeto de la creación, la naturaleza solo a nuestro beneficio, y que ahora vemos que hemos puesto ya al planeta en una situación irreversible de cambios que ya no generan las condiciones de vida ni para la humanidad ni para los otros seres que hoy nos piden entender que la naturaleza nos incluye y somos uno con otros seres. Crisis profunda que los gobiernos y las empresas y las industrias tratan de administrar y que también nos pregunta si esta es una tarea que no le toca solo a los grandotes, sino también un cambio cultural desde la sociedad. Segunda gran crisis, también larga, histórica, el derecho que se dio el varón de considerar que por su fuerza eh, bastaba ella para considerar a las mujeres un sujeto de segunda, eh, sin derechos eh, públicos ni sociales y solo empujada a ir detrás del caminar del varón. Y ese patriarcado que cultural y socialmente dañó, pues hoy sabemos que hay un despertar desde hace varios años también irreversible y que es correcto entender que no va a poder haber un nuevo tipo de relaciones humanas ante los nuevos retos de realidad si no resolvemos este primer desequilibrio eh, entre los varones y las mujeres. Esto ha sido tan fuerte que ha abierto también al fenómeno de los multigéneros y todo esto que nos sorprende y que es nuevo, pero todo esto demuestra que esa es una crisis que no podemos dejar pasar, que ya está habiendo procesos y que también la pregunta es, ¿a quién le toca? ¿A los de arriba, a los gobiernos, a las leyes? ¿O también este es un tema que está tocando la puerta al llamado de la participación y responsabilidad social? La tercera gran crisis, también histórica y profunda, este derecho que se dieron los propietarios, los poseedores de tierra, de capital, para explotar a quien no los tuviera y que generó este capitalismo salvaje, diverso, con tantas fases y que hoy llegan a esta increíble paradoja de tener la producción más alta de todas las cosas, mientras la pobreza y el hambre están también desproporcionadamente desiguales e inequitativas por todo el mundo. Eh, en fin, podemos hablar mucho de ello. Pero para mí lo más sintomático del momento es que estas tres grandes crisis, todas se viven con violencia. Y la violencia se ha convertido en un factor de realidad, ya no solo en la lógica de Estado que protege intereses, ya no solo en la lógica de los poderosos protegiendo sus intereses, ya no solo en lo legal, sino que ahora sabemos que la
violencia se ha diversificado de todo tipo de formas, ligada a todo tipo de crímenes, etcétera, etcétera. Y esta violencia ha puesto en crisis, y lo voy a decir lo más rápido que pueda, a todo el sistema jurídico y mundial derivado de la Segunda Guerra Mundial, que intentó, con base en la Declaración de los Derechos Humanos, eh, que ya no hubiera situaciones de riesgo de guerra como las hubo. Y sin embargo, ese mecanismo ha ido cayendo y cayendo y cayendo. La Guerra Fría, el neoliberalismo victorioso ante el debilitamiento del socialismo, pero desde las Torres Gemelas, hoy esta batalla por convertir a la paz solo como un sinónimo de seguridad, una seguridad para los de arriba, y que ahora con Ucrania y la batalla de Rusia, ex-URSS y la OTAN, y, y peor aún ahora con Gaza, eh, pues esta situación calladamente, pero ya giró las prioridades del primer mundo al gasto militar de nuevo como gasto prioritario. Y hoy el armamentismo, la militarización y este paradigma de la paz ligado a la seguridad, atorado en un Consejo de Seguridad que refleja la correlación política de cuando acabó la guerra, la Segunda Guerra Mundial, hoy sigue siendo una traba que pone en límite la capacidad de diálogo y acuerdo de los países. Hay un vacío brutal. Y quinta gran crisis, y con esto yo dejaría para, para que intervenga este, mi hermana, ahorita no te veo, pero bueno, Gabriela ya te vi, para que intervenga Gaby, y ya luego juntos vamos tejiendo y bajando a situación nacional. Eh, y la quinta gran crisis es la que sucede en el terreno de las sociedades. Hay un nuevo fenómeno de distintos tipos en que conviven, por un lado, eh, sociedades atoradas en el clasismo y el racismo y la xenofobia, y etcétera, junto con fenómenos nuevos, de actores nuevos, diversidad, sujetos de derecho, derechos humanos, proyecto individual, eh, y culturas que defienden en lógica de pueblos sus visiones más allá de lo inmediato y lo perecedero, un momento en que eh, se vende la idea de que la sociedad solo le toca ser beneficiaria, que solo le toca a los políticos, los partidos y los gobiernos la disputa de proyectos, que a nosotros nos toca sobrevivir. Y en el mundo hay una crisis de esta democracia que nos prometió todo, pero que vuelve a preguntarnos en todos los órdenes, político, social, cultural, eh, ¿quién es el sujeto de cambio? ¿A quién le toca participar y propiciar y proponer en este momento de crisis en donde no solo está claro lo que se acaba, lo que no está claro es lo que queremos construir? Y ahí nos toca por eso levantar la mirada, levantar el corazón y saborear. Desgraciadamente el Papa Francisco es una primavera eclesial en una iglesia tan atorada que nos llega muy, muy poca la frescura, las luces, las iglesias, los episcopados, etcétera. Estamos tan atorados, pero este es un momento de las laicas y los laicos, de los ciudadanos y ciudadanos, más allá de ser solicitantes y beneficiarios. Y yo quisiera terminar esta primera intervención para escuchar a Gabriela en el ánimo de lo que escribió don Samuel Ruiz,
hace ya 25 años, 24, eh, pero que creo que ese es el tono y el tamaño del reto en que estamos. Él decía, estos tiempos oscuros que no podemos negar y que debemos entender, son, sin embargo, para nosotras y nosotros creyentes, y aquí agréguenle constructores de paz y defensores de derechos y mujeres en procesos y etcétera, son para nosotros creyentes activos una hora de gracia, porque a pesar de lo oscuro, hoy podemos ver mejor las luces, comprenderlas mejor y entender también mejor cómo fortalecerlas y cómo articularlas. Porque lo nuestro no es ser expertos en las razones de lo oscuro, sino en las razones de la luz. Porque lo nuestro tiene que ver con forjar un nuevo amanecer. Y por eso a nosotras y nosotros hoy nos toca ser actores de esperanza. Yo estoy convencido que esta situación crítica está haciendo un llamado a levantar esa mirada, esa corresponsabilidad y poner de pie procesos, innovaciones, alternativas. Ya no basta tener derechos, no basta quejarnos, no basta denunciar. Tenemos que ser actores, constructores. Gracias, venga Gaby. Gracias, Mario. Muchísimas gracias, Miguel. Empezamos esta primera parte de nuestro encuentro con la mirada hacia la realidad internacional y ahora la doctora Gabriela González nos va a compartir sobre la realidad latinoamericana, que por supuesto está cruzada también por todo esto que ha mencionado Miguel, pero pues te escuchamos con mucha atención, Gaby. Muchas gracias. Adelante. Hola, hola, buenas tardes. Ha sido un placer escuchar a Miguel Álvarez Gándara, que es una persona a la que yo admiro mucho. Entonces, para mí es un honor estar acá compartiendo el espacio con ustedes. El EPEC para mí es un espacio al que le tengo mucho cariño. Siempre se suscitan buenas interacciones y buenas reflexiones al final, ¿no? Creo que en un espacio de buenas voluntades es importante también comenzar a discutir estas cosas que bajan tal vez más a lo material, ¿no? Y bueno, es una labor titánica efectivamente decir cómo está el panorama de América Latina ahorita, pero ya que nos dejaste esta tarea, Mario, yo me puse a pensar, bueno, ¿cómo comenzamos? Y también comencé por esta cuestión del panorama geopolítico, ¿no? Creo que tenemos que entender América Latina como este espacio que ha servido como un gran cofre para el extractivismo de las visiones colonialistas europeas, ¿no? Eso creo que no podemos dejarlo pasar porque justamente las cuestiones de colonialidad, nos dijeran las y los pensadores ahora, se mantienen a lo largo de los siglos, ¿no? No es que hayan venido las independencias y todo este dominio se haya diluido, al contrario, hay algunas cosas que el siglo pasado tuvieron que ver con injerencias extranjeras muy importantes, específicamente también la relación que tenemos hacia el norte con Estados Unidos, ¿no? Entonces, en este panorama geopolítico, por supuesto, además en una lógica capitalista, que es extractivista, no solo del trabajo de las personas, sino también de los recursos naturales, es una de las cosas tal vez más apremiantes, me parece, para nuestro continente. La cuestión del extractivismo en términos de minería, litio y la agroindustria están causando una devastación enorme, enorme en nuestro medio ambiente, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, que a mí me llama la atención es que a varios países europeos, incluso el mismo Estados Unidos, buscan preservar sus bosques, tienen áreas protegidas, y a dónde es a donde se mueven para tener estos procesos de devastación, hacia América Latina, África y Asia, ¿no? Hay muchas puertas abiertas que les permiten llegar a realizar todo este tipo de actividades extractivas, en donde además lo que vemos
es no nada más una devastación ambiental, sino una devastación de la salud de las personas que habitan en esos lugares, ¿no? El caso de la agroindustria a mí me parece fortísimo porque vamos a tener, por ejemplo, la frontera entre Brasil y Paraguay o la zona norte de Argentina con estos monocultivos de soya, que además llegan con los pesticidas, llegan con una serie de disposiciones químicas que van a tener consecuencias que ya se están denunciando, ya se están investigando eh, para la salud de los habitantes, las personas que trabajaron. Es decir, ya no nada más está el despojo de tierra, que ya era una cuestión grave, ¿no? Porque cuando despojas a la gente de la tierra, la gente deja de tener una forma de reproducir su propia vida, ¿no? Entonces, bueno, empiezan a depender del sueldo de las agroindustrias y lo que sucede también es que ahora se están registrando todas estas consecuencias ligadas a diferentes tipos de leucemia, cáncer, etcétera, ¿no? Entonces ahí tenemos algunas de estas cosas. La minería, por ejemplo, también me hace pensar en otro de los problemas más profundos en América Latina, que es la cuestión de la violencia, que también ya mencionaba Miguel, ¿no? La violencia extrema en esto que Sayek Valencia llama necrocapitalismo, ¿no? O el necropoder. Es decir, un montón de personas, sobre todo hombres jóvenes, que comienzan a empoderarse y comienzan a generar ganancias a partir del asesinato de alguien más. Y eso es una cuestión radical que se normaliza en esta fase del capitalismo en nuestro continente. Tenemos el contexto colombiano, ¿no? Que fue brutal, militares, paramilitares, narco, una situación muy grave, la que tenemos también acá en México, a partir de este necroempoderamiento, ¿no? La ganancia a partir de la muerte a mí me parece como uno de los escenarios más terroríficos que podríamos pensar para el ser humano. Y además, en términos éticos, a mí me parece que cuando la gente empieza a generar ganancia a partir de la muerte, en este enrolamiento al narco, al sicariato, se nos diluye una parte de la humanidad muy, muy importante, ¿no? Que es este, esta posibilidad de entender que el otro es tu similar. Entonces, a mí definitivamente me parece de las cuestiones más tensas en América Latina, que a su vez genera algunos otros fenómenos como el fenómeno del desplazamiento forzado y la migración. Otro de los grandes problemas que tenemos en América Latina es esta incapacidad de hospedaje a todas las personas que han tenido que emigrar por distintas razones económicas o de violencia, ¿no? Entonces tenemos grandes diásporas, la haitiana, en el caso de México, también la centroamericana, pero para el caso, por ejemplo, del Cono Sur, las migraciones son mucho de Venezuela también hay gente que baja de Dominicana o de Haití mismo hacia Argentina y hacia Chile, ¿no? Entonces tenemos también estas grandes rutas que ya se están convirtiendo en una normalidad, en donde vemos a un montón de gente buscando un hogar. Es tan básico y complicado de asumir como eso, ¿no? Entonces, a mí me parece que es una de las grandes emergencias que tenemos ahorita. Eh, y eso nada más para hablar así en términos regionales de algunos de los problemas, porque si después bajamos a los contextos específicos, nos vamos a encontrar con este crecimiento de las extremas derechas teniendo como a los líderes, a Milei y a Bukele en El Salvador, ¿no? Uno con esta visión capitalista de las criptomonedas o su utopía del cripto, ¿no? Va a tener consecuencias sociales importantes en El Salvador. Eh, ya hubo un intento hacia el interior de dolarizar su economía, o más bien están en el proceso de dolarizar su economía, curiosamente igual que Milei, ¿no? Que una de sus primeras pautas económicas fue la dolarización, y uno hacia esta cuestión de la hiperespeculación financiera, ¿no?
Es decir, esta búsqueda de extraer ganancia no nada más del trabajo de la gente, de las actividades extractivistas, sino de la especulación financiera, ¿no? La criptomoneda va hacia allá. Cómo maximizar las ganancias con el mínimo trabajo invertido, que es una lógica, igual que la necropolítica, de un capitalismo voraz, ¿no? A mí me parece como mucho más problemático en los próximos años todo esto que se viene. Y bueno, Javier Milei, que yo creo que se han ya corrido ríos y ríos de tinta para tratar de comprender este fenómeno, sobre todo pensando que muchas y muchos de sus votantes son jóvenes, ¿no? Y eso sí nos lleva a preguntar, bueno, ¿qué se está haciendo para que los jóvenes prefieran votar con una persona, por una persona eh, con estas características del anarcocapitalismo? Es decir, ideas de la sobrevivencia del más apto, cero sentido de solidaridad, una disposición para mantener a los hegemones geopolíticos en el mismo lugar, que parece que nos enfrenta a una realidad que que no veíamos venir, ¿no? Porque las jóvenes están apoyando a Milei. Y fíjense, es muy curioso porque su vecino Chile, quien salvó la elección de Gabriel Boric, fue también la gente muy joven, ¿no? Estos sectores de K-popers, otakus, que les llamamos también, ¿no? Acá en México, estos sectores muy ligados a la cultura pop, a la cultura coreana, con todos estos bailes, animes, mangas, toda la cultura oriental popular, digamos, mientras en un lado salvó la elección en la segunda ronda para Boric a partir de una movilización muy amplia en redes sociales, para evitar que llegara acá la extrema derecha al poder, en el vecino Argentina va a votar por Milei, ¿no? Hay ahí algunas diferencias importantes. A mí me parece que podemos pensar que en Chile hubo también una resurrección de la memoria a partir de todas estas conmemoraciones del gobierno de Salvador Allende, ¿no? Que fueron los 50 años, se reactivó mucho de esa memoria de izquierda que creo que hizo que, a pesar de que sean países vecinos, los movimientos electorales fueran hacia lugares contrarios, me voy a apurar, son un montón de cosas. Bueno, y en estos contextos específicos también nos encontramos frente a estas avanzadas de los gobiernos de derecha, Novoa en Ecuador, también estas olas progresistas en América Latina, ¿no? Que están íntimamente ligadas con las elecciones que tendremos el domingo justamente, ¿no? Se supone que vamos por ahí de la tercera ola progresista en América Latina, con esta serie de elecciones en donde, bueno, vamos a encontrar a AMLO como una de las figuras destacadas, pero estará la presidenta de Honduras, por supuesto Lula en Brasil y Petro en Colombia. Una cosa que también me parece interesante de esta ola progresista o de algunas de las figuras de esta ala progresista es la postura que han tenido ante el genocidio en Palestina, ¿no? Petro siendo tal vez más en términos estatales para romper relaciones con Israel, pero también Lula sumándose a los procesos internacionales. Eso implica, sí, estas disputas internas en tanto a la electoral, pero también qué postura van a asumir los estados frente a un contexto de guerra. El mundo está en guerra y me parece que por más que tratemos de negarlo porque es una de las situaciones más terribles de la humanidad, esto no parece que vaya a parar pronto, ¿no? También tenemos algunas situaciones como la de Perú, en donde Pedro Castillo fue removido a partir de esto que llaman lawfare o golpe blando. Ha habido algunos intentos, por ejemplo, cuando Lula fue encarcelado para que no fuera candidato, el desafuero de López Obrador, o y lo que pasó con Dilma Rousseff también está ahí. Lo que sucedió con Evo Morales en esta reelección que terminó por ser un golpe de Estado con tintes más militares parecidos a lo que habíamos visto durante el siglo XX, es uno de los procesos interesantes, pero como no todo es horrible y también me voy a apurar para que pueda fluir el intercambio,
Yo quería terminar con la capacidad de movilización de la gente, ¿no? Es decir, de repente hay algunos movimientos que no quisiéramos ver como estos giros a la extrema derecha, pero también hay una serie de movimientos sociales o que han devenido en movimientos masivos populares, como en el caso de Chile, o las mareas verdes, las primaveras violetas, una serie de movilizaciones masivas de gente que ha salido a la calle porque está cansada, ¿no? En Chile específicamente las movilizaciones de los últimos años van a tomar como uno de sus enemigos, digamos, el modelo neoliberal. Entonces, eso va a articular, por ejemplo, el movimiento de jóvenes, los pingüinos, ¿no? Estos jóvenes bachilleres que buscaban que les bajaran el pasaje, pero terminaron pidiendo educación pública y gratuita, ¿no? Que salieran amas de casa a la calle, que salieran los diversos partidos y facciones comunistas a la calle, los movimientos mapuche, ¿no? Los compañeros de todos los diversos pueblos que conocemos acá como mapuches, y que se organizaran a la luz de una asamblea constituyente que al final no se aceptó como se esperaba en ese proceso, en buena medida por la fragmentación misma que se da hacia el interior de la Asamblea, pero también en buena medida porque la derecha chilena conoce muy bien los procesos institucionales, pero ahí está la gente, ¿no? Dispuesta a salir y dispuesta a cuestionar muchas cosas como el colonialismo, por eso los procesos de desmonumentalización, la ocupación del espacio público. Veíamos ahí a multitudes cantando el derecho de vivir en paz de Víctor Jara, eh, las primeras líneas, ¿no? Que también empezaron a organizarse para resistir esta violencia de las tanquetas contra los manifestantes. Entonces creo que es interesante ver que en un país en donde se asumía que era el país neoliberal latinoamericano por excelencia, surge esta movilización para tratar de cambiar las cosas, para cuestionar al sistema neoliberal o esta fase del capitalismo neoliberal. También pienso en cómo en Bolivia se pudo echar atrás el golpe de Estado de Yanine Añez, ¿no? Se organizaron cabildos multitudinarios, la gente salió también masivamente a la calle, ocupó el Alto, bajó a Plaza Murillo y estuvo muy presente hasta que Añez salió del poder, ¿no? Es decir, creo que es tal vez la única sociedad latinoamericana que pudo organizarse tan rápidamente para evitar un golpe de Estado y creo que eso tiene que ver en buena medida porque sus lógicas de políticas son deliberativas y amplias y no solo son representativas electorales como estamos acostumbrados acá en México y en muchas otras partes de América Latina. Entonces, yo creo que en la medida en que estos movimientos sociales vayan conformándose como movimientos masivos populares, vayan articulando distintos sectores, se podrá ir también contraponiendo ante estos monstruos que tenemos enfrente, ¿no? Que son las grandes transnacionales extractivistas, como Monsanto, las mineras, y también a estos hegemones geopolíticos militares, ¿no? De tipo colonial que nos van dejando guerra, extractivismo o procesos tan inmediatos en algunas ciudades como la gentrificación, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que para no terminar tampoco tan desesperanzados, sí hay experiencias de organización popular que han detenido cosas, que están tratando de construir algo distinto en otras lógicas más allá, ¿no? Va a tomar tiempo que alcancen a lo mejor cosas, sí, pero como yo siempre digo, por algún lado hay que empezar. Y pues lo dejo aquí. Muchísimas gracias, doctora Gabriela. Pues ha sido un panorama muy amplio, ¿no? Son bastantes temas. Tenemos la ventaja de que queda grabado, entonces podemos verlo otra vez porque requiere nuestra reflexión. Y bueno, aquí celebro también que nos estén acompañando algunas compañeras de Chile, ¿no? Aquí está Estrella Gutiérrez, muchas gracias.
porque también mencionaba mucho Gaby esta situación que vivieron, ¿no? Con todos sus contrastes y sus batallas internas, ¿no? Pues vamos a dar lugar a si tienen preguntas, dudas, comentarios. Yo, no sé, quisiera recuperar esto que Miguel nos decía, algo así, mencionabas, Miguel, sobre el movimiento feminista y también la relación entre la diversidad sexual, digamos, ¿no? Toda la discusión de género, en que es nuevo para nosotros, pero tal vez no sea nuevo para los jóvenes, ¿no? O sea, esto también está como dividido por generaciones y para los jóvenes está siendo quizá uno de los discursos más propios, ¿no? Con los que están expresándose y construyendo una subjetividad distinta. Eh, bueno, eso uno. Y otra duda que quisiera preguntar es, se dice que, bueno, lo mencionabas Miguel también, que el imperio está en declive, ¿no? Hablando de Estados Unidos en concreto, pero que eso muchas veces genera un conflicto militar, ¿no? Históricamente, y parece que así está. La doctora Gabriela nos decía, ¿no? También el Papa Francisco ha dicho que estamos en una guerra mundial en fracciones, ¿no? Em, Eso se refleja quizá en una reedición de un plan Cóndor para América Latina, o sea, sobre estos golpes militares o blandos, ¿no? De los que ha hablado la doctora Gabriela. Y también, o sea, este colonialismo que no se ha terminado de ir, o no, tal vez nunca estuvo en crisis, ¿qué tanto afecta la realidad, ¿no? Quizá en el preciso caso de México, sobre esta violencia desde el narcotráfico, ¿no? Pensando que allá es donde se genera el verdadero capital necropolítico, ¿no? Necrocapitalista. eh, ¿Cómo podemos hacer algo, ¿no? Resistirnos o construir un poco de soberanía que nos permita dar una palabra ante esa terrible violencia en la que estamos como país, ¿no? Y también tal vez como región, incluyendo algunas zonas del Caribe y de Centroamérica. Bueno, vamos a dejar la palabra también para que puedan sumarse otras preguntas o comentarios. No sé si alguien quiera compartirnos, también aprovechando esta emoción de los días, ¿no? Que estamos a 2 días de las votaciones para la presidencia en México. Jimena, te escuchamos. Hola, buenas tardes, gracias. ¿Me escuchan bien ahí? Muy bien. Perfecto, muchas gracias. Pues yo realmente me cuesta un poco de trabajo conciliar. Creo que ha sido parte ahorita de un discurso muy popular, me atrevo a decir que hasta idealista, porque como que todo se ha puesto en una misma olla. La ideología de género, la ideología, la política de izquierda, etcétera. Como que ya dar por hecho el ataque al sistema capitalista. Cuando yo me pongo a pensar en los estragos tan terribles que ha causado en tantas naciones los regímenes comunistas o socialistas, sobre todo pensando en América del Sur, que es donde pues realmente han vivido durante muchísimos años, bajo estos tipos de política, ¿no? Yo me pongo a pensar, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Que acaba de dejar presidencia Alberto Fernández, con un colapso económico de Argentina histórico, y su partido se reveló como un partido socialista, ¿no? Ahora llega Milei, que más allá de que para mí son puntos de vista muy personales y muy respetables, si sea una persona conservadora o no, pues es un economista que toma poder en diciembre de 2023, con Argentina en colapso económico, y creo que puede ser un poco ocioso todavía poder medir el impacto positivo o negativo que pueda tener su gestión económica, hablando nada más en este sentido, ¿no? Pero también, o sea, y nuestras compañeras chilenas, que son quienes viven allá, nos podrán decir, saliendo CAS, el verdadero impacto que ha tenido Boric en la presidencia,
que yo tengo entendido que tiene un 70% de desaprobación del pueblo chileno. Petro no se diga, o sea, Petro creo que tenía una desaprobación mayor que la de Maduro, o sea, y que pues todos sabemos quién es este personaje, ¿no? Creo que solamente la presidenta de Perú tenía un mejor, que diga, un peor nivel de desaprobación que mismo Petro, ¿no? Entonces, pues yo creo que siempre nos aventamos a, como con estos discursos que nos enseñan a repetir, a repetir, a repetir, pero creo que es importante estudiar los datos de la gente que vive estas realidades, ¿no? Les digo, yo creo que todo está ahorita muy manipulado y muy, pues por todas las ideologías, la ola de ideología, a la que pertenece también actualmente la cuarta ola de feminismo. Este, pero por ejemplo, pues sí, Milei o Nayib Bukele, que son dos presidentes conservadores o de derecha, han sido presidentes sumamente atacados en su gestión, cuando pues yo creo que nomás hay que revisar los resultados más allá de nuestras creencias personales. Gracias. Muchísimas gracias, Jimena. Bueno, a lo que tú nos aportas, quiero quizá también mencionar, ¿no? Prioridad que ha puesto Milei en su discurso político. Quizá a él creo que le está dando más importancia a ser un combatiente de una batalla cultural más que a ser un presidente de un país, ¿no? Y quiero agregar otra pregunta a lo que yo decía. También se me hace muy, no sé si incluso todavía estemos en ese momento de maduración para discutir qué tanto también la iglesia ha jugado del lado de estas derechas históricas que tienen que ver más con las dictaduras latinoamericanas. Y aquí aprovechamos que está Estrella y Miguel, que ya está acompañado a la iglesia de base durante tantos años y que pues hoy tenemos una excepción que es el Papa Francisco, por primera vez un Papa latinoamericano, pero, o sea, desde ahí también lo hemos visto históricamente como una persecución a una organización de base, ¿no? Y que quizá también por eso hoy se ve muy debilitada, entre otras cosas, tal vez una renovación necesaria, ¿no? ¿Alguien más que tenga alguna pregunta para ya darle la palabra a nuestros invitados, a Miguel Álvarez y a la doctora Gabriela? Yo estoy seguro que Estrella también nos quiere compartir. Adelante, Estrella. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Gracias por la referencia que hizo Gabriela González a Chile, que me hizo sentir tan identificada. Bueno, miren, yo sí digamos, participo en comunidad cristiana desde mi más tierna infancia o desde mi adolescencia. Y ahora, bueno, durante bastante tiempo la red laical de Santiago, de Chile, en lo que fue eh, el sínodo del año pasado y antepasado. Y desde ahí puedo contar algo de mi experiencia. Mañana es la tercera cuenta pública del presidente Boris. Hemos estado, y aquí más que un análisis político, porque no es mi ámbito, yo soy más bien de la formación de la área médica. Eh, pero realmente una de las cosas que hemos conversado en más de algún grupo es que los dos procesos constitucionales que no llegaron a buen término nos revelaron de alguna manera no una desconexión de la gente más, por decirlo de alguna manera, de izquierda con la realidad, sino que una de las consecuencias tremendas de lo que es el sistema laboral, en que la gente llega a su casa extenuada a las 8, 9, 10 de la noche, según, ¿verdad? Habiendo salido a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, las distancias son enormes. Bueno, extenuada a preparar algo de comida, a ocuparse de los hijos, ¿verdad? Muchas veces la mujer muy recargada, el hombre también, porque las jornadas laborales, felizmente ahora logramos las jornadas de 40 horas semanales, menos mal,
pero muchas veces esas jornadas son mucho más extensas por las distancias que se recorren en las grandes ciudades. Entonces, yo creo que una de las cosas más tremendas que pasó es que pudimos comprobar que nuestro pueblo, aparte, es llegar a dormir, pura tele o distracción así, pero muy poca lectura y análisis de su propia realidad. Entonces, eso es una de las consecuencias de este modelo económico, de verdad, brutal, espantoso, y que la gente no lee. Tú vas en el metro y están de 120 personas que van en un carro, hay 110 que van con el celular, otros que van con guaguas cargados, capaz que sea uno que va en el metro leyendo algo. En los tiempos de mi juventud, en el gobierno de Salvador Allende, hubo una campaña maravillosa para educar al pueblo y toda la gente leía, ¿ya? Es una cosa que comparo con la realidad que nos pasa y de por qué tanta gente no es capaz de hacer un análisis de lo que le muestra la televisión o los medios de comunicación. Bueno, es un comentario. Yo quería hacer una pequeña alusión al tema del feminismo. Yo creo que nos falta mucho y me parece un buen espacio y en todos los espacios que lo podamos decir, yo me siento con el deber de decirlo. Creo que uno de los pasos que nos falta a las feministas es empezar a empoderarnos del derecho de decir, con mi hijo no. Así fue una campaña aquí en Chile de parte de la derecha, con mi hijo no a la educación así más abierta que quería el gobierno, pero con mi hijo no a la guerra. Cuando nosotras las mujeres paremos la fábrica de soldados para la guerra, entonces tal vez en algún futuro lejano vamos a tener que acabar con la industria de la guerra. Porque las mujeres criamos hijos y a los 18 años la inmensa mayoría de los muchachos que van a la guerra son hijos del pueblo, no son hijos de los grandes terratenientes capitalistas, son hijos del pueblo. Esto aquí en Ucrania, en Palestina, en Israel, en los países latinoamericanos, en África, son nuestros hijos. La inmensa mayoría de las mujeres que hacen carrera militar no sé si las mandan directamente a las armas, tal vez están en tareas de apoyo, no lo sé, pero la inmensa mayoría de los hombres que mueren en la guerra son nuestros hijos y son hijos del pueblo. Entonces, yo quisiera con mucho énfasis decir, empecemos a hablar del derecho que tenemos las mujeres a decir no a la guerra, no al servicio militar, sí al servicio voluntario, al servicio para ir en ayuda de la gente que no tiene agua, de la gente que se quedó sin techo, el servicio, digamos, civil, voluntario, ojalá sea obligatorio, pero no el servicio para ir a matar. Bueno, ahí nomás me quedo. Gracias, Mario. Muchísimas gracias, Estrella. Un gusto verte y que estés acá también aportándonos. Bueno, antes de seguir nuestro diálogo, otra vez quiero reafirmar mi felicitación a todos, ¿no? A todos nosotros, nosotras, por estar acá, porque a mí me parece muy triste cuando se piensa que hablar de asuntos políticos mejor es dejarlo de lado para no incomodar a nadie, ¿no? Yo creo que estamos aquí con muchos profesores, profesoras y otros compañeros de otros colectivos, pero justo como formadores, ¿no? Como en esta responsabilidad, eh, nos decía Miguel, estamos en tiempo de asumirnos como sujetos, ¿no? De historia y respetando las diferencias y no sé, quizá aceptar que es una buena oportunidad para enriquecernos con otros puntos de vista de especialistas, ¿no? Porque quienes nos acompañan son especialistas en el tema y no tenemos que estar de acuerdo con todo lo que se diga, pero puede ser un buen momento para escuchar unas voces distintas, ¿no? Bueno, vamos a después quizá hacer otro bloque de participaciones. Miguel, no sé si quisieras compartirnos un poquito y bueno, ya luego tomamos otras preguntas también muy interesantes para nuestro país tal vez. Miguel Álvarez, no sé si por ahí... Ándale. No me fijé que no traía
ni imagen ni sonido, perdón, aquí está. Ahí está. Me parece, creo, muy rico el que igual, además de que nos pregunten y demás, que abramos a que se compartan experiencias y demás. Así que yo voy a tratar de usar el menos tiempo posible eh, y para responder algunos de los temas que se abrieron. Primero, coincido, el fenómeno de los jóvenes, y digo fenómeno porque ya sucedió el cambio, está sucediendo. Yo me lo explico y perdónenme, no lo tomen a mal. ¿Se acuerdan el conejo aquel que se durmió y le ganó la tortuga? Aprendió su lección, pidió la revancha y a la segunda pues no se durmió, ganó muy fácil, pero la tortuga también aprendió su lección, pidió la revancha, pero ahora en su cancha. Y entonces había piedras y ríos y el conejo no pudo hacer prevalecer ni su velocidad ni su fuerza. Con esto lo que quiero decir es, se han salido del espacio de la institucionalidad, del conejo donde pierden, se han salido los jóvenes. Ahí donde en la institucionalidad se les dice que son flojos, apáticos, que no continúan la labor, los jóvenes se han salido a otros espacios donde son, donde saben, donde pueden, donde proponen, con otro rostro, con otro lenguaje. Y en mi opinión también las mujeres se cansaron de perder en el terreno del conejo y los indígenas. Y el Espíritu Santo se salió del templo y la educación se salió de las aulas. Hay un nuevo fenómeno, y perdón, no sé si la palabra es fenómeno, situación, realidad, y es que lo nuevo está sucediendo en otros espacios, no en los espacios del poder, en los espacios institucionales, en los espacios formales y visibles, y por eso yo creo que hay una nueva relación que nos están planteando los jóvenes y las mujeres y los indígenas. Ya no me trates por lo que tú crees que me falta, por lo que tú crees que tú tienes, por lo que tú crees que yo te estoy pidiendo. ¿Por qué no vienes a mi espacio y me escuchas y me valoras por lo que soy y por lo que sé? No me traigas consejos no pedidos. Hay un nuevo tipo de hondas relaciones humanas y sociales, políticas y culturales que ya está sucediendo. Nuevos lugares teológicos, nuevos lugares políticos, culturales. Entonces, a la pregunta de la misión y a la pregunta del ser eclesial, para mí está muy claro, hay que salir a esos espacios y no llamar a que vengan a nuestros espacios los nuevos actores, agendas y luchas. Segunda, rápida, Francisco, a mí me emociona decirlo, el Papa Francisco. ¿Se acuerdan? Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Él encabezó una iglesia vaticana que consideró a la iglesia latinoamericana una iglesia equivocada. Y los nuncios y, y los dicasterios atacaron, agotaron una generación profética de obispos y de teología de liberación y de vida religiosa y de comunidades eclesiales de base. Y hoy todavía sufrimos una generación moderada de obispos disciplinados e institucionales que no se tocaran por el corazón para, para hacer otro modelo de iglesia. Pues resulta que hace 13 años el concilio y el Espíritu Santo, ante la crisis de lo religioso en el mundo
que por cierto Aparecida, la conferencia de Aparecida, la última conferencia episcopal latinoamericana, etcétera, fue la que dijo, es un nuevo momento epocal. Lo religioso se separó de lo cultural y lo social. Lo cultural ya no incluye lo religioso. Nos confiamos en que el, el avance religioso lo contenía el avance cultural, pero eso ya no es así. La cultura se liberó de lo religioso y no sabemos trabajar lo religioso. Pues en ese marco, el cónclave a la iglesia latinoamericana apestada, excluida, acusada, la volvió a traer al centro, diciendo las luces las tiene América Latina, no los pecados. Y lo otro enorme de Francisco es que allá en el siglo XI, XII, el primer Francisco, cuando surge la vida religiosa y surgen órdenes y congregaciones, en el espíritu de recuperar las comunidades primitivas, cuando veían que la iglesia se desviaba en el poder y los emperadores y los papas jefes de estado y ricos, etcétera, la vida religiosa surgió para recuperar el sentido comunitario de lo eclesial, pero esa misma vida religiosa, por todo el clericalismo, la cristiandad, en fin, fue llevada a sobrevivir cada congregación y su carisma en la frontera. Cada quien se hace cargo de su carisma y de sus obras. Pues esa vida religiosa, en este caso jesuita, vuelve a ser traída a lo eclesial, regresen a lo eclesial, vuelvan a aportar. Desgraciadamente, la vida religiosa sigue las fronteras, atorada en sus carismas, y las iglesias locales siguen defendiendo el viejo modelo, y hoy la iglesia latinoamericana es signo, signo de esperanza. Y otra vez la pregunta es, ¿le toca solo a los obispos empujar la primavera? ¿O estamos de nuevo en un momento en que nos toca romper las dependencias y crecer para hacernos cargo de estos grandes retos? Y tercera y última, ya me tardé más de lo que quería. No ha habido cambio de régimen político ni en América Latina ni en México. Sigue siendo la concepción de que lo público y lo político son privilegios de partidos y de gobierno. Y lo ciudadano solo es peticionario, solo es alguien que solicita y que vota. Mientras no rompamos con participación nuestra, los partidos no nos van a regalar la democracia que queremos. Aun con la crisis que hoy se vive de derechas por el individualismo y de populismos por la pérdida de programas y de ideología y de proyectos por estar en esta inmediatez que le conviene solo a los grandes eh, poderes que disputan las hegemonías. Entonces también ahí, y yo con esto termino, en todos los temas y agendas que hoy platiquemos, la pregunta es, ¿quién es el sujeto principal? Y creo que nos tenemos que atrever a vernos a los ojos y a decir, somos nosotros, ¿cómo crecemos en articulación y en propuesta? Y por eso creo que nos toca esa ruta de esperanza. No nos las van a regalar, la tenemos que construir. Muchísimas gracias, Miguel. Eh, pues nos has recordado el magisterio más actual de la Iglesia Latinoamericana y ya ahora también desde Roma, ¿no? Con Francisco Aparecida. Entonces, aparte de toda tu experiencia, eh,
de gran compromiso con comunidades proféticas. Gaby, te escuchamos. Vamos, fíjense, ya ahora que escuchaba, estoy de acuerdo con Jimena con la cuestión de los datos verificados, ¿no? Estamos, a lo mejor algunas de ustedes han escuchado este término de la posverdad. ¿Qué implica este término de la posverdad? La posibilidad de colocar discursos no necesariamente verificados en el espacio público, sobre todo, ya no de no nada más de los grandes medios de comunicación, sino a través de las redes sociales, ¿no? Entonces de repente empiezan a soltar rumores que a veces son absurdos, ¿no? Por ejemplo, hace poco una tía me dijo, oye, Gaby, ¿es cierto que Claudia Sheinbaum tiene un hijo con el hijo de López Obrador? Y yo no, tía, a ver, es que yo lo vi en internet. Es decir, hay también como una sensación de que lo que se ve en internet inmediatamente es cierto. No. Y de eso se están utilizando o se están agarrando algunos grupos que buscan tener influencia para legitimar algunas cuestiones. Por ejemplo, también pensando en estas extremas derechas, y cómo han ido colocando en la opinión pública la noción de ideología de género, ¿no? La ideología de género no existe, ¿no? O al menos no en términos de de los movimientos políticos que se asumen o como feministas o como disidentes sexogenéricos, ¿no? Tampoco desde el punto de vista teórico hay nadie que haga alusión a ideología de género. Sin embargo, ha funcionado como un término para descalificar todo lo que hable de la lucha por los derechos de las mujeres, de las personas trans, no binarias, ¿no? Entonces, inmediatamente, y luego empiezan a surgir otras teorías de conspiración como lo del lobby gay, el lobby LGBT, que lo que van a hacer es reafirmar discursos de odio contra las poblaciones que han sido históricamente marginadas, ¿no? Entonces no son discursos neutros ni son solo discursos de quién me cae bien o me cae mal, son discursos que lo que están haciendo es seguir cimentando la discriminación y la violencia contra grupos que históricamente han sido discriminados. Entonces, a mí me parece que utilizar el término ideología de género puede resultar peligroso por estas cuestiones, sobre todo pensando que muchos de los discursos públicos llevan detrás una ideología, es decir, el marxismo, el socialismo, el comunismo, las teorías feministas que son diversas, afrofeministas, teorías de la disidencia sexogenérica, el feminismo comunitario, hay muchas vertientes. Eh, Per se, incluso en algunos puntos están de acuerdo y en otros también tienen sus diferencias, pero per se no es una ideología, o no son ideologías nada más por encontrarse en el espectro ideológico de izquierda. Tenemos, por ejemplo, el caso del anarcocapitalismo que defiende Javier Milei, que también es una ideología. Es decir, no hay algo que sustente políticamente el anarcocapitalismo que no sea un pequeño movimiento de un grupo de élite política y económica que estén, incluso acá en México Salinas Pliego se asume anarcocapitalista, y lo que este grupo busca es que la voracidad de los mercados no tenga ningún límite, incluyendo los derechos humanos. Para ellos son un límite, el Estado son un límite por las regulaciones jurídicas, ¿no? Y en ese sentido, el anarcocapitalismo no estaría dispuesto, por ejemplo, a cosas como el trabajo infantil, porque como el mercado tiene mano de obra infantil que se pueda ofertar, no habría ningún límite ético ni de derechos humanos, que es lo que defienden algunas instituciones. Para ellos, todo lo que le ponga freno a la acumulación de ganancias en el sistema capitalista es malo. Entonces, el anarcocapitalismo no es un movimiento político, es un movimiento con miras económicas que puede encajarse perfectamente en las definiciones de ideología, ¿no? Entonces, creo que las ideologías en realidad están en todos los espectros políticos. A mí no me parece, y me parece que debemos tener cuidado cuando soltamos estas cosas como la ideología de género,
porque esa sí va específicamente a mantener marginados a los grupos de mujeres y de disidencias que han estado siempre en las condiciones sociales más vulnerables o una de las situaciones sociales más vulnerables. En ese sentido también creo que en apego a los datos, por ejemplo, aunque Bukele lleva poco tiempo en la presidencia, podemos ver que la inflación, es decir, este marcador que indica cuánto puedes comprar con tu salario respecto a lo que ofrece el mercado, en los primeros meses estuvo en 134% y en abril estuvo en 276% el nivel de inflación. Si queremos compararlo, por ejemplo, con un país con un gobierno socialista que además ha estado con un embargo económico desde hace muchísimo tiempo, casi medio siglo, que es Cuba, y nos asomamos a ver los marcadores, podemos encontrar que el peso cubano en este momento vale más que el peso argentino. Puedes comprar más cosas con un peso cubano que con un peso argentino, ¿no? Y eso lo que nos hace ver es una aceleración de la incapacidad de la adquisición de elementos de la canasta básica, que es justamente lo que está movilizando en estos momentos a mucha gente en Argentina, que si revisan las declaraciones de Milei en los últimos días han sido porque le han cuestionado desde la prensa cómo es que la gente ya no llega a final de mes. Y él ha contestado, si no llegara a final de mes, ya estarían muertos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que opera también? Y otra vez regreso, ¿no? A pesar de estos embates de los modelos económicos voraces, lo que viene acá es una serie de solidaridades populares, ollas comunitarias, que permiten que la gente justamente no esté muriendo de hambre o no quede desprotegida, ¿no? Y a mí me parece que por ahí hay que trabajar, ¿no? Justo lo que decía Miguel hace un momento. ¿Quiénes son las personas que pueden actuar a favor de otras personas? Somos nosotros, nosotras y nosotros, ¿no? A partir no de, a lo mejor estas grandes revoluciones que se esperaban en el siglo XX no fueron la respuesta, pero estos actos de solidaridad popular constantes, como ya tenemos los antecedentes de las CEPS y muchos otros, ¿no? Las ollas populares han estado presentes en Argentina, en Ecuador, en Perú, está todo documentado, entonces creo que por ahí es importante hablar, ¿no? De estas experiencias de precarización extrema por parte de modelos económicos y las respuestas populares. Y eso también me lleva a pensar en esta cuestión de Bukele o Milei, por ejemplo, en donde se presenta, bueno, el caso de Bukele, que se presenta como el gran logro, la pacificación, sin embargo, lo que se barre bajo la alfombra es la amplia violación a los derechos humanos. Y ahí nos encontramos con un proceso de determinar entonces, hay quien puede decir qué vidas valen y qué vidas no, a qué vidas se les puede dar un trato dentro del marco de derechos humanos. Ojo, no privilegios, ¿no? Pero sí dentro del marco de derechos humanos, respetando las condiciones mínimas éticas de su vida y quién no. Estos procesos lo que generan son algunos que se han denominado de higienización o de basurización, por el otro lado, ¿no? Es decir, son muy fuertes porque además, por supuesto, hay crímenes que tienen que ser procesados, ¿no? Sin embargo, cuando ya no hay un trato ético para los sistemas de justicia, entonces caemos en una especie de disolución de lo que también comentaba hace rato, de lo que nos hace humanos, ¿no? De tener un poco de compasión hacia el resto de personas, de tener, eso, a mí me parece que la palabra que hay que resaltar es ética hacia el trato con los demás, ¿no? Los, el tra- el- lo- los, sistemas de justicia no son los adecuados. Creo que todas y todas hemos visto que hay una serie de vicios, pero sí hay que tratar de mantener algunas conductas éticas mínimas para llevar adelante estos procesos, ¿no?
Entonces, bueno, como muchos de los problemas que se han nombrado acá, eso también depende de qué tan em, certeros, certeras y organizadas estemos para pedir que esos procesos vayan siendo más justos. Acá me voy a otro contexto latinoamericano, en Guatemala, ¿no? En Guatemala, después de larga guerra civil, golpes de Estado, hubo estos procesos que se llamaron el genocidio maya, por ejemplo. Eh, ¿Qué fue lo que pasó después de que terminó la guerra civil? Además de centrarse en procesos de curación comunitaria, ¿no? De sanación comunitaria, la palabra sanación comunitaria, en los que han hecho énfasis algunas, sobre todo activistas mayas que son parte del feminismo comunitario, los procesos de sanación comunitaria, también comenzaron procesos de petición de restitución de justicia por las violaciones los abusos sexuales contra las mujeres, las desapariciones forzadas, estos procesos de genocidios que implican masacres específicas y documentadas. eh, y aunque Guatemala como Estado no contaba con los mecanismos legales, al apelar a las Cortes Internacionales se pudo por primera vez llevar a juicio a un expresidente acusado de todos estos crímenes, ¿no? Es decir, no operaban esos mecanismos, pero la organización y la lucha de estas mujeres permitió que se abrieran estos organismos de memoria, de justicia, que son importantes, ¿no? Y bueno, ya para cerrar y tampoco extenderme mucho y poder continuar un poco con el diálogo, este, creo que es muy importante resaltar lo que dijo Estrella, ¿no? Hay que empezar a pensar cómo resistir las lógicas de guerra, las lógicas de muerte, las lógicas de extractivismo. Y esto que decías, ¿no? Con mis hijos no, pero no sobre todos estos fantasmas que van construyendo como la ideología de género, sino contra cosas muy concretas que acaban con la vida de las personas, que es la guerra, ¿no? Llevar a jóvenes a la guerra cuando las jóvenes están en otro lado, están tratando de construir relaciones menos desiguales de las que hubo en las generaciones anteriores, ¿no? Por eso esta emergencia del feminismo o de las disidencias, porque ya no quieren estar enfrentando esas violencias. Por eso las nuevas generaciones tienen mucho más apertura para las diversidades, por ejemplo, ¿no? No están dispuestas estas generaciones, o no todas estas generaciones, a asumir esas jerarquías que antes estaban muy interiorizadas. Creo que las lógicas de guerra tampoco están en su panorama, ¿no? Bueno, habrá por supuesto algunos sectores que sí, pero creo que en general la cosa pinta para otro lado. Entonces me parece importante también las discusiones mismas que hay dentro de los y las más jóvenes, ¿no? Yo lo he visto mucho respecto a esta situación de los corridos tumbados, ¿no? Hay muchos jóvenes que dicen, no, son música que está reflexionando respecto a lo que ya pasa, y hay otros jóvenes que dicen, bueno, están estas músicas que reflexionan, pero eso no es a donde tenemos que apuntar, ¿no? Porque parecen comerciales, porque están continuando con las lógicas de violencia. Entonces, creo que también ellas están dirimiendo sus propias estrategias, ¿no? Y hacia dónde van a ir políticamente. Y eso me parece interesante porque también va ligado con lo que decía Mario, lo que decía Miguel. No están esperando a que alguien llegue y les diga, hagan esto, ¿no? Lo están tomando también ahí en sus propias manos. Pero bueno, yo insisto con esto, ¿no? Hay esperanza, hay mucha gente que va discutiendo, que va organizando cosas en pequeño, y creo que mientras se puedan mantener lógicas de acompañamiento, de solidaridad, estas lógicas mercantiles y de ganancia a toda costa van a poder resistirse y van a poder subvertirse también. Muchísimas gracias, Gaby. Yo sabía que esto iba a estar muy emocionante y creo que se nos ha ido el tiempo muy rápido. Vamos a dar espacio, no sé si haya otros comentarios, otras preguntas que quieran compartir. Yo también quiero aprovechar. em,
y soltar algunos temas, ¿no? En primero, en el ámbito nacional, se habla de, ya también Miguel nos dijo un poco, pero se habla del peligro de la militarización, ¿no? Y de cómo en este último eh, sexenio ha habido todavía más refuerzo hacia la militarización, quizá en otros usos, ¿no? En la construcción o en cargos administrativos, pero también, pues, desde la Guardia Nacional, ¿no? En temas de seguridad, y que parece que van a tener continuidad si es que Sheinbaum queda. O la misma Xóchitl, ¿no? Porque ha dicho que retomaría la política de Calderón. Ese es un tema. Y otro, el presidente de Colombia, Petro, decía que cuando más teníamos que hacernos cargo del gran desafío de la humanidad, que era el cambio climático, venía otra ronda de guerra, ¿no? De belicismo desde Israel y desde Ucrania, ¿no? La OTAN enfrentada a Rusia. Eh, y quizá otro tema que seguramente no vamos a alcanzar porque pues, ya estamos sobre el tiempo, es también la inteligencia artificial, ¿no? O sea, creo que estamos conviviendo con eso, que cada vez hay más actualizaciones en las aplicaciones que tenemos acceso que transforman por completo incluso la actividad como maestros en los colegios, ¿no? Y creo que puede despertar como mucha admiración, ¿no? Lo que se puede hacer, pero también puede inclinarse o quizá ya está inclinándose, ¿no? Usando Elon Musk su sistema de Internet en Ucrania, ¿no? A favor de la OTAN. O sea, si alguien tiene tanta concentración de datos como jamás en la historia se pudo imaginar que puede venir, ¿no? Entonces, tienen la palabra. Ahorita Rafael Ugalde nos va a compartir, pero si alguien más tiene un comentario o una pregunta, por favor, aprovechemos y en este corto tiempo, pues explotamos nuestro diálogo. Rafael, adelante. Sí, gracias. Buenas tardes, Mario, Miguel, Gaby. Más bien es comentario y pregunta, Gaby, lo que yo quiero compartir con ustedes. El hecho, Miguel, de que se dice que ya los metarrelatos ya se acabaron, ya no tenemos esta situación, y que el detalle es que el ser humano ya no tiene de qué agarrarse, de qué fijarse para poder dar rumbo a su camino. Creo que queda claro con esto que mencionas, Miguel, de la crisis, de los cruces de crisis que tenemos, pues, ¿no? Queremos como que construir algo, pero a partir de lo mismo que ya tenemos y no logramos desprendernos de esta situación, y creo que por eso, en gran parte, lo que se mencionan de la violencia, pues, ¿no? Tenemos que caer en violencia porque no tenemos ya algo que nos oriente, o por lo menos al parecer este discurso de por dónde ir esos universales pareciera que ya no nos están brindando esa certeza, pues, ¿no? Entonces, en este sentido, Miguel, mi pregunta sería, eh, ¿tenemos que acabar con lo que tenemos de la sociedad para arrancar en algo nuevo? ¿O si es factible todavía tomar o rescatar algunos de estos valores, de estos principios para poder construir algo nuevo? Porque no creo, se dice muy bien, Miguel, que no podemos construir algo nuevo a partir de lo mismo que venimos haciendo, de donde venimos saliendo, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo sería esta parte, Miguel y Gaby, por favor? ¿Qué podríamos hacer en este sentido, no? Muchísimas gracias, Rafa. Si alguien más tiene una duda, un comentario, eh, yo veo a Hilda muy interesada en la plática. No sé si también quieras compartirnos, Hilda, tu opinión, alguna pregunta. Pues sí, está muy interesante la situación, pues también de las consecuencias, ¿no? De la izquierda en América Latina. Nada más como aportación, mi punto de vista es los desafíos que esto está implicando para el gobierno, para la gobernabilidad y la gestión económica, pero pues eso implica toda una discusión que lleva mucho tiempo más y creo que sería en otra observación, pero pues muy interesante las aportaciones. Gracias. Muchas gracias, Hilda. Eh, pues quizá un comentario ya de cierre. Eh, Miguel, no sé si quieras ayudarnos. No, lo que dice Rafael es tal cual. ¿De dónde nos agarramos
Lo que sabíamos era lo anterior y ya es insuficiente. Y los nuevos actores y las nuevas propuestas no alcanzan a ser una liana en la que uno se agarre a cambio de la otra. Por eso creo que este es un momento tan difícil de desierto y para los creyentes creo tiene que ser un momento de inspiración y no vamos a encontrar soluciones en lógica del quehacer si no nos atrevemos a revisar el ser y los colectivos y las sociedades y las civilizaciones y las utopías y los valores. Sí, creo que Rafa lo dices muy bien, eh, tenemos que pisar sólido en la realidad, sí levantar la mirada, el corazón y la esperanza, pero no es un momento fácil. Las salidas son tan diversas, hay tal conjunto de retos y prioridades que nos dispersan inevitablemente. ¿Cómo le hacemos para lograr esa visión de conjunto? Y bueno, por eso tal vez es un momento también privilegiado de pedirle al Señor que nos ilumine. Muchísimas gracias, Miguel. Y yo creo que estar atentos, ¿no? Porque puede ser que ya estén las oportunidades abiertas y las dejemos pasar por no saber escuchar, por no saber mirar, ¿no? Sobre este bellísimo sínodo al que convocaba el Papa, había quien decía que jamás en la historia de la humanidad se había tenido la posibilidad de un movimiento tan democrático, porque estaba abierto no solamente a católicos, sino a todos los movimientos sociales humanos, ¿no? De todo el planeta. Y desafortunadamente se nos está yendo esa oportunidad. No veo que hubiera una reacción, ni siquiera por obediencia, ¿no? A la sede de Roma. Y Gaby, Bueno, a- déjame tomar lo que dices, porque eso creo que es algo muy fuerte que puede quedar así como uno de los frutos de la reunión de hoy. La realidad tiene signos y señales distintas para cada actor. Y la mirada religiosa de la realidad es poder entender las señales de la presencia del Señor en la historia. Eso no lo ven los políticos o los economistas. Es otro lenguaje, son otras señales que pasan efectivamente por luces, oportunidades, procesos, a veces dolores, porque el Señor está ahí, ahí donde parece que no está lo exitoso, ahí es donde para nosotros están las claves y por eso esta labor de reconstruir o crear con el Señor que el reino está aquí, no después nos hace ser parte ya a todos y todas de esta nueva generación. Y los jóvenes son los que pondrán la energía y las nuevas claves. Así que yo muy agradecido y cuando quieran yo encantado, aunque no me toque echar rollo, de participar. muchísimas gracias, Miguel. Bueno, hemos tocado muchos temas. Yo les invito a que también recurramos a este material que está disponible en el canal de YouTube. Por ejemplo, el mes pasado nos acompañó la primera mujer presidenta delegada de la Asamblea Sinodal, ¿no? La hermana Dolores Palencia, una religiosa Buenísima. mexicana. Y podemos escuchar su palabra, nos la dejó y ahí está, nos acompañó, estuvo entre nosotros, ¿no? Y también otros temas, por ejemplo, de estas teologías contemporáneas, ¿no? Este discurso sobre las realidades de género, en fin. Y también les pido que sepamos dialogar entre diferentes, ¿no? Logramos llegar al cuarto encuentro y creo que no estaba dado en sí mismo el poder dialogar de política en una temporada tan delicada para México. Lo logramos. Muchas gracias. Gaby, te escuchamos en tu comentario. Rápido, porque también me tengo que Sí, ir, aquí me están esperando mis hijos. Este, bueno,
Primero, esto está buenísimo, ¿no? Justamente se está hablando de los dos temas que antes estaban prohibidos, religión y política, ¿no? Entonces, eso me parece importante, justo como dices, ¿no? Aprender a dialogar con las diferencias. Y yo pensaba respecto a esto que nos preguntaba Rafael o que nos hacía reflexionar Rafael, ¿se puede hacer algo sobre lo que ya existía? Yo creo que sí y no. Es decir, hay que cuestionar algunas lógicas. A mí, esta cuestión de cómo asumimos la vida, la lógica con la que asumimos la vida me parece muy importante. Por ejemplo, es las lógicas de competencia o de acumulación de dinero, ¿no? Son lógicas capitalistas, porque entonces ya no, lo que importa ya no es la persona, ya no es el medio ambiente, ya no es nada más que la ganancia, la ganancia, la ganancia por sobre todo, ¿no? Y esa es una lógica hegemónica. Y ahora que mencionabas a las teologías contemporáneas, a mí me venía a la mente que desde las teologías lesbianas o las teologías queer tienen esta propuesta de la amistad radical o el amor radical, ¿no? Que tiene mucho que ver con algunas cosas que también se tratan desde quien atiende a grupos migrantes, etcétera, como la hospitalidad, ¿no? Em, y yo creo en ese sentido que lo que hay hegemónicamente es la lógica de competencia y acumulación. Podemos regresar a otras lógicas como esto de la amistad o la hospitalidad, que también me venía a la mente cuando escuchaba a Miguel el texto de Mateo 25, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me hospedaste, estuve desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y veniste a verme. Es decir, eh, y yo insisto con esto, a lo mejor desde nuestras distintas posiciones no podemos ir y cuestionar a Netanyahu directamente, ¿no? Pero lo que sí podemos es recibir a las personas que alcanzan a salir. Podemos hospedarles, podemos darles de comer. No tienen que venir de Palestina, pueden venir de Centroamérica o pueden ser nuestros propios vecinos, vecinas, vecinos, ¿no? Y yo creo que eso es una semilla básica de la organización política, más allá de cualquier diferencia, incluso ideológica que ya mencionamos, diferencia de nacionalidad, ¿no? Como ese sentido básico de buen trato hacia las personas que tenemos, es lo que va construyendo redes al final, ¿no? Entonces, y lo que va construyendo también confianza, a pesar de nuestras diferencias, en echar adelante proyectos conjuntos. Entonces, yo creo que por ahí, a mí me parece que podemos construir eh, o podemos empezar a pensar en lógicas distintas de ser en el mundo para acabar con estas cosas que resultan bastante egoístas, ¿no? O bastante individualistas, y como digo, como de competencia, como mencioné. Entonces yo creo que por ahí, Rafaela, tal vez regresar a lo más sencillo, ¿no? Lo más básico puede ser como un primer paso. Muchísimas gracias, Gaby. Pues ha sido desafiante escucharnos, desafiante la misma realidad a la que a veces no tenemos la valentía para mirarla a pesar de que está a nuestro lado, porque está desgarrada, ¿no? En los migrantes, en los desaparecidos, en fin. Pues gracias, Gaby, gracias, Miguel, y a cada uno de los que nos acompañó en este curso. Y yo nada más les pido que no se escandalicen, no se espanten, ¿no? Yo creo que nada más es una actualización del mismo mensaje de Jesús que escandalizaba cuando hablaba de la bondad de los samaritanos, ¿no? De esos marginados que no eran aceptados por la ortodoxia. Eh, pues bueno, un abrazo a cada una, a cada uno, y espero que nos sigamos viendo y que tengan muy bonito fin de semana. Gracias. Buen fin de semana, Gracias. Mario. Hasta luego. Mucho gusto. Hasta luego.